trabajo que vamos a hacer en vivo y en directo, digamos. O sea, es como que el trabajo de ese examen, estoy ensayando la manera de hacer formulario de Google o multiple choice que puedan trabajar en la clase, digamos, o sea, de resultado inmediato. Así cerramos en ese momento ese resultado en la fecha del último 14. Yo después, como les dije que el 21 sería el último viernes que nos toca un feriado, en la semana hago el cierre final de notas y les hago las devoluciones antes de lo que sería ese fin de semana, ¿sí? Después ya estaría el cierre del cuatrimestre, así que bueno, el principio del que vamos a hacer es un trabajo de respuesta inmediata, digamos, ¿sí? O sea, porque es bastante cortito. Yo los temas que tengo planteados para ver hoy, es como quedábamos en el tema de concatenar. Lo último que vimos que es fundraising, que es las acciones para garantizar recursos, ¿sí? Con otras cuestiones que tienen que ver la responsabilidad social empresaria, comunicación y solución de conflictos. Pero el enganche viene por este sitio, ¿sí? Nosotros gestionamos para trabajar una herramienta de obtener recursos, ¿sí? Como un elemento que necesitamos para la realización de los fines de nuestra organización. Y esto nos trae aparejados ciertas cuestiones que tienen que ver con la responsabilidad social empresaria, porque hay que ver, como hablábamos cuando tocamos este tema de la gestión de recursos, con quién vamos a unar nuestras fuerzas y con qué tipo de sujetos o personas jurídicas vamos nosotros a interrelacionarnos, ¿sí? Para poder seguir teniendo nuestro espacio de autonomía, nuestro espacio de independencia en cuanto al pensamiento o a los valores o a esta línea, ¿sí? Que se plantea del tipo de organización que hablamos, que es una organización sin fines de lucro. Entonces, eso viene de la mano de la responsabilidad social empresaria, que ahora la vamos a tratar de manejar, de darle un poco los conceptos. Por otro lado, hablábamos de las personas, cuando hablamos de partes interesadas y los stakeholders y demás, hablamos de los sujetos, recursos y sujetos. Los sujetos también, como personas, nos planteamos que tenemos que saber cuáles son sus intereses, cuáles son sus líneas de poder, ¿sí? El interés y también la participación. Entonces, para gestionar distintos tipos de estrategia en el trato, cómo conducirnos, cómo poder gestionar determinadas situaciones que se dan con las distintas personas que intervienen en el proceso de gestión de la organización, ¿sí? Se corta un poquito. Partes, se corta un poquito, se escucha. Ay, sí, un poquito. Me mato. O sea, mirá que estoy acá en mi casa. No, puede ser algo de la señal, viste que a veces viene bajo, qué sé yo, entonces No se escucha, pero como cortadito. Te lo pido. Bueno. A ver. Ustedes me avisan igual, Carlita. Yo lo que decía era que esta parte de gestionar las relaciones trae aparejado el tema de la comunicación como eje, ¿sí? Nosotros tenemos los recursos y esta interdependencia e interrelación con distintos tipos de empresas y de aliados que nos van a gestionar recursos, fondos para poder acceder a nuestro objeto y personas. Las personas que también gestionan de acuerdo a sus intereses, a su participación y demás en lo que estamos armando, ¿verdad? En este tipo de relaciones interpersonales, un fundamental eje es la comunicación. Cómo comunicamos el proyecto, cómo captamos la atención de esas partes interesadas y cómo las atraemos a la concreción de nuestros objetivos, que es eso lo que buscamos. Entonces, cuando hacemos este proceso de comunicación, basado mucho en el tema de esta matriz de poder e interés que ya vimos, ¿sí? Va a surgir conflictos. Van a surgir conflictos porque los conflictos son típicos de las relaciones interpersonales, de las relaciones humanas, y en el campo social el conflicto surge por las diferencias propias de las personas. Entonces, este es el otro eje que vamos a tratar, ¿sí?
quería verles así como, ya que se podía generalizar y tratar de reducir la exposición a que vean un pantallazo de cuáles son las cuestiones que nos ocupan en términos de por qué una parte una cosa y por qué otra parte. Porque en un lado gestionamos recursos y buscamos la manera de cómo se nos pueden dar económicamente resueltas determinadas cuestiones. Entonces, en algún momento vimos, y voy a buscar ahora esto, para, vimos lo que eran las acciones orientadas a la captación de fondos, ¿verdad? Sí. Esto era básicamente lo que estábamos buscando el otro día cuando hablábamos de fundraising. Recaudar dinero de otros recursos que eran fundamentales para la organización sin fines de lucro para poder llevar a cabo su objeto social, misión y visión. Y se debe analizar una estrategia, en estas estrategias, cuáles son las más correctas para nuestro modelo de organización a seguir. Y vimos todas las herramientas que teníamos, que era el marketing digital, la red de socios, el face-to-face, que era ir puerta por puerta, contando nuestro programa, nuestro proyecto. Todas estas herramientas que vimos oportunamente y nuestro proyecto, nuestra trazabilidad de ideas para poder conseguir estos recursos, ¿verdad? Ahora la idea es que podamos pensar con quién nos aliamos y pensar que la responsabilidad social es el compromiso y obligaciones que asumen los miembros de una comunidad entre ellos y entre el resto de la comunidad como conjunto. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos de que en realidad estamos buscando qué es la responsabilidad empresarial en un momento. Siempre fue, en principio, no hablábamos de responsabilidad social. La responsabilidad empresarial se daba en normas que tenían que ver con la libre competencia, con el justo trato entre pares y demás. Eran las reglas del juego, ¿sí? La responsabilidad empresaria era un juego limpio que no tenía mucho en miras el contexto. Nosotros hablamos de responsabilidad social como un compromiso que las empresas asumen frente a la comunidad. Es como un marco que se va dando también dentro de cambios que tienen que ver con cómo vemos el mundo, cómo va cambiando la globalización, que está pensada más en la cuestión del impacto que las políticas empresariales causan en el medio ambiente, en el entorno social, ¿sí? Entonces, básicamente, hablamos de la responsabilidad social de la empresa cuando implica tener en cuenta el impacto económico, ambiental y social y las consecuencias de las actividades que realizan. Y esto va a ir justamente, ¿por qué con el fundraising? Porque nosotros cuando nos aliamos con algún tipo de empresa, donante, beneficiario, lo que sea, benefactor, digo, alguien que nos venga a hacer un aporte, un apoyo. También como organización hablamos y estuvimos viendo que tenemos que estar en línea con la persona con la que nos vamos a formar esa alianza estratégica, como ya vimos, ¿sí? Porque tiene que compartir por lo menos nuestros mismos valores o nuestros mismos ideales de pensamiento, ¿sí? Este sentido no se aplica solamente para el sector empresarial privado, como vemos acá, ¿sí? Las empresas del sector privado, tanto como las organizaciones sin fines de lucro, como los gobiernos, tienen que tener más o menos este mismo matriz de pensamiento común. Todos están a la búsqueda de nuevas formas de garantizar que las actividades y los servicios que todas prestan no perjudiquen ni a la economía, ni a la sociedad, ni al medio ambiente, que es el eje que basa esta cuestión de la responsabilidad social. Antes hablábamos de una cuestión de la responsabilidad empresarial, vuelvo a repetir, como un juego de mercado, como un juego de un juego limpio, ¿sí? En las condiciones del mercado, en las condiciones de las prestaciones de los servicios y demás. Cuando empieza a haber una gran conciencia sobre el ambiente, sobre el impacto, que a veces los procesos productivos generan sobre los entornos sociales y socioeconómicos, empieza también a surgir todo esto, un abordaje que no solo se hace o sea, a nivel nación, no solamente es una gestión nacional, sino que también toma repercusión internacional. Hay tratados internacionales
que se han firmado al respecto, ¿sí? Sobre la conciencia del cuidado del medio ambiente. Se recepta este tipo de derechos dentro de la propia reforma de la Constitución Nacional, como el derecho al ambiente sano. Entonces, hay normativa que empieza a proteger también los espacios comunes de la humanidad, digámoslo así, ¿sí? O sea, ya no es que produzcamos y cómo producimos y cómo comercializamos en el juego limpio de la materia simplemente capitalista, sino que también empezamos a pensar que lo hagamos de una manera amigable con el medio ambiente, que es un patrimonio no solo de nosotros, sino de las futuras generaciones. Entonces, el medio ambiente empieza a tomar un papel muy relevante, ¿sí? Entonces vemos, acá hablamos de las etapas, volvemos a cómo se fue, como les decía antes, cómo se va trabajando esto, ¿sí? En principio es los finales del siglo XIX y principios del siglo XX, donde las empresas desarrollan actividades filantrópicas que tienen que ver con la asistencia voluntaria. Es un poco más o menos lo que vimos en el proceso histórico, porque lógicamente también esta cuestión de cómo va receptando el mercado económico y el mercado empresarial, por supuesto que sufre la influencia externa desde lo sociocultural, desde lo político, desde las corrientes ideológicas del tiempo en el que se están sucediendo los hechos. Entonces, vemos que más o menos tienen un derrotero parecido a los procesos históricos que una vez vimos, con una segunda etapa fuerte donde las organizaciones privadas asumen un papel más crítico con respecto al accionar empresarial, los efectos que éstas podían tener sobre el entorno que lo rodea, empieza a haber un tomar conciencia en la segunda mitad del siglo XX, y desde 1970 en adelante, influenciada por el nacimiento de la relación más estrecha entre el Estado y las empresas, cuando hablamos un poco más del Estado benefactor, surge el concepto de grupos de interés. Estos grupos de interés que estimulan a las empresas a que tomen un compromiso serio, ¿sí? Vemos que también hay empiezan a surgir organizaciones no gubernamentales que se dedican al proteccionismo o un poco más a las campañas de concientización y generan otro tipo de condiciones de producción, condiciones de mercado para tratar también de generar la sostenibilidad del medio ambiente. Vemos un poco cómo esta responsabilidad social empresarial en el gráfico empieza a cubrir un montón de otros lugares. Transparencia, mercado, responsabilidad, objetivos, recursos, ética social. Abarca un montón de cosas que en algún momento estarían circunscritas solamente al mercado, la transparencia, los recursos, ¿sí? Empiezan a surgir la ética y la ética y social, el medio ambiente y la sostenibilidad, conceptos que no estaban anteriormente tenidos en cuenta. Entonces empieza a haber todo un surgimiento de conciencia, ¿sí? ¿Qué es básicamente la responsabilidad social empresarial? Que estaría genial, que es una forma de gestionar. En realidad vuelve a ser parte intrínseca de las empresas, pero que en realidad les aporta un valor. Les aporta un valor a la hora, como les digo, no solamente hay normativa que se realiza a nivel nacional, los estados se dan normativas sobre protección de derechos de ambiente, de cuestiones que tienen que ver con programas o contener la cuestión del reciclado, como en algún momento lo vio Gustavo, que dio el tema de cuando él eligió el proceso histórico de una de las entidades y hablaba del tema de los recicladores, se fue viendo que históricamente también se daba legislación al respecto y se los fue incluyendo en un programa, o sea, pasó de ser una actividad no regulada, informal, que se daba en un ámbito no controlado, porque el trabajador hacía la changa y lo llevaba, bueno, a tener todo un proceso que se fue dando en un ámbito de normativa, de darle herramientas, de darles capacitaciones para que iba de la mano de la conciencia del reciclaje, de la separación de los residuos, de cómo estas cuestiones causaban impacto socialmente, digamos, en los ambientes, y las personas sacan los residuos separados, se puede gestionar mejor, todo ese tipo de cosas que nosotros fuimos adquiriendo con el correr del tiempo, también se va adquiriendo en la forma de gestionar de las empresas, ¿sí?
Como forma de gestión sigue un modelo secuencial que sugiere una serie de instancias que conforman un ciclo. Y en la última etapa retroalimenta la primera y reinicia el proceso de vuelta. Acá vemos que, de vuelta, siempre básicamente los procesos en todos los mecanismos de gestión son lo mismo, ¿sí? El diagnóstico, la ideación, la planificación, la implementación, la verificación, y vuelve a retroalimentarse. Las entidades, sean las organizaciones o sean las empresas con las que nos vamos nosotros a aliar estratégicamente, siguen un procedimiento siempre que es básicamente lo que se hace para todos, ¿sí? Primero diagnosticamos, ideamos, generamos una política que tenga que ver con cómo se gestiona desde este lugar y utilizamos el mismo sistema que podríamos utilizar en el tema de cuando hacemos la planificación de objetivos. ¿Hasta acá tienen alguna duda? ¿Me escuchan bien? Te escuchamos bien. Sí, no se volvió a cortar, por suerte. Excelente. Bueno, acá lo viene un poco en el tema de cada burbujita, digamos, ¿sí? La identificación del problema, la decisión a llevar a cabo una acción, la formulación, la implementación y la evaluación. El proceso básicamente lo hemos visto antes cuando vimos el diagrama de objetivos, pero siempre es la misma. En todas estas etapas va a surgir como fondo esta cuestión de el impacto a la comunidad, el beneficio hacia afuera, ¿sí? Ya es una política o es una forma de gestionar, es un modo de gestión, un pensamiento, algo intrínseco de la empresa que se va a formular desde cómo se ejecutan todos los ítems, ¿sí? Todos los cuadraditos del proceso productivo se van a generar en miras de considerar también el entorno, el contexto y el impacto que nuestro proceso productivo genera. ¿Y por qué es importante para nosotros? O sea, bueno, ¿qué me interesa a mí si la empresa gestiona o no gestiona con responsabilidad social? En principio, cuando nuestras organizaciones aunan fuerzas con algún tipo de entidad, tendríamos que poder verificar, ya les dije como anteriormente cuando hablamos de gestión de recursos, que por lo menos pertenezcan a nuestra misma escala de pensamiento, de valores, ¿sí? Para mantener una autonomía, para mantener un diálogo común y una puesta en valor común, ¿sí? Pero además, esto puede potenciar beneficios, porque lo que estamos hablando que gestionar en este sentido, con la responsabilidad social, incentiva la innovación, aumenta la atracción de clientes, expande hacia nuevas financiaciones, por supuesto que mejora la eficiencia energética, la operatividad de estos recursos que nosotros utilizamos en el proceso productivo. También si estamos trabajando de forma mancomunada y cómoda, digamos, en el ambiente que generamos hacia afuera, vamos a repercutir de manera positiva en los recursos humanos hacia adentro de la organización. No es menor que mejora la reputación, porque la realidad es que, como yo les decía, no solamente se da normativa a nivel nacional, también se da normativa a nivel internacional y seguramente algunos los ve, que muchas empresas se certifican en esto, ¿sí? Se certifican, quieren decir que pasan por un sistema de certificación de normas, que es que cumplen con estos requisitos para, y esto lo exponen como un baluarte. Ser certificado como una empresa que cumple con los estándares de responsabilidad social a modo internacional, lo que permite es mejorar nuestra repercusión a nivel de poder fomentar mejores, no solo financiaciones, sino que también alianzas, promover alianzas estratégicas. Por supuesto que desde ya disminuimos los riesgos de contaminación, mejoramos el ambiente. O sea, si nuestros procesos productivos están fijados en estos conceptos, vamos a generar dos cuestiones: disminuir los riesgos que tienen que ver a la comunidad con el tratamiento de residuos y con un montón de cuestiones que tienen que ver hacia afuera, y mejorar nuestra eficiencia energética y nuestro consumo hacia adentro. Estas empresas tienen estos conceptos, que por supuesto nosotros deberíamos poder compartir cuando hablamos de la Agenda 2030 y del cumplimiento
de esas normativas que nosotros buscamos a nivel internacional, que son los objetivos que internacionalmente los estados se ponen, buscamos que también nuestra organización lo cumpla y pueda aliarse económicamente o desde cualquier plano, comercialmente o en este proceso de producción, con entidades que compartan el mismo proceso en valores, ¿no? O sea, que también se trata de esto. Y aquí tenemos que, ¿dónde confluyen? ¿Sí? La responsabilidad social de las empresas es la aceptación de las empresas de la necesidad de tener en cuenta el impacto económico, ambiental y social y las consecuencias de sus actividades. ¿Por qué? Porque no es lo mismo producir a destajo, desmontando monte para hacer, no sé, muebles, ¿sí? Que hacerlo con conciencia ambiental, que hacerlo con conciencia de comunidad y de grupo, para que las generaciones futuras también puedan proveerse y continuar este proceso productivo y expandirlo. Entonces tenemos el planeta, el medio ambiente, el entorno, las personas y su bienestar social y la rentabilidad de la empresa. Todos estos ítems tienen que converger en este núcleo, ¿sí? Donde se produce esa conjunción, es en el espacio donde se produce con esta gestión de responsabilidad social empresarial, ¿sí? Donde nosotros tenemos en cuenta todo, ganar, nuestra rentabilidad, ¿sí? Las personas que integran este ambiente que va a ser el espacio donde se va a generar este proceso y el planeta en sí mismo como un valor superior que nos pertenece a todos. Por eso, lo que se busca es conseguir un desarrollo sostenible, ¿sí? De manera que se satisfagan las necesidades del presente sin comprometer las capacidades del futuro, ¿sí? Para satisfacer las propias necesidades. Nosotros no podemos, no estaría bien que en las organizaciones no se chequee qué tipo de emprendimiento se produce, ¿sí? Porque nosotros podemos llegar a estar enganchados en algún tipo de alianza a través de esta cuestión de la captación de recursos con algunas empresas que en realidad no sean muy amigables con el medio ambiente, lo cual nos va a repercutir con el medio ambiente y con el proceso de producción, ¿sí? No hablo con el medio ambiente como un éter que está ahí, sino como algo que tiene que ver con, no sé, o sea, tirar los desechos de producción al arroyo que tengo al lado de la comunidad donde vive mi organización, no sé, donde tengo asentado yo el trabajo que estoy desarrollando, mi huerta, mi nodo de producción, mi nodo de expansión para los emprendedores. Digo, o sea, no es algo que es intangible, parece así como un re macro, pero la realidad es que si lo bajamos a cosas cotidianas, a veces es importante por una cuestión fundamentalmente de imagen. Porque si uno cree que en realidad la organización no lo puede dañar, fíjese que las empresas se cuidan mucho de ser certificadas en procedimientos amigables con el medio ambiente y demás. O sea, es importante. Es importante, de hecho, en cualquier publicidad, libre de esto, libre del otro, amigable con el medio ambiente, vegano con el medio ambiente, libre de parabenos, de no sé qué. Bueno, ok, entonces, si hay tanta importancia en publicitar estas cuestiones... La importancia, profe, perdón. La importancia es por el certificado nada más, No. hay otros beneficios. Por ejemplo, si una empresa contamina y todo eso, ¿se perjudica en algo monetariamente o le...? Independientemente de todo, está penado. O sea, la realidad es que es delito la contaminación del medio ambiente porque hay normas que resguardan esto, ¿sí? Cada jurisdicción se da también una cuestión de habilitación. A ver, para cada actividad y para cada jurisdicción hay una habilitación para ese proceso productivo, ¿sí? Digamos que las empresas tienen que pasar una serie de controles para ser habilitadas para producir determinadas cuestiones. Esas certificaciones no solo respaldan de que yo no estoy arruinando el lugar donde estoy produciendo, porque como esto que digo, de repente está todo, es muy rentable la empresa, pero deja el campo pelado en un monte donde, qué sé yo, de 200 años de antigüedad. Ok, vemos, en realidad está mal, pero no está mal moralmente, está mal incluso legalmente. Entonces no es que está, bueno, qué bueno que tengo el certificado, en realidad es que cumplo con las normas
que protegen el medio ambiente como un valor, porque de hecho son derechos de tercera generación que están incorporados en nuestra Constitución, ¿sí? El derecho al medio ambiente sano y a que nadie dañe el medio ambiente es un derecho consagrado constitucionalmente hoy y en la última reforma, ¿sí? Independientemente de que sea una etiqueta linda en un proceso de producción, además cumplo con la ley, ¿sí? Claro, sí, sí. Perfecto. Bueno, esta es la normativa internacional que tiene como objetivo asesorar a las organizaciones y fomentar el desarrollo sostenible. Nosotros tenemos las normas ISO, son las normas que determinan un comportamiento ético, moral, e incluso de buena competencia y de juego limpio que teníamos antes, mucho más posicionado en las reglas del mercado, ahora posicionados también en el respeto que tienen que tener por otros valores que se fueron sucediendo e incorporando en realidad con nuestro devenir histórico, ¿sí? Los derechos humanos, los intereses y todos los interesados, la legalidad, el comportamiento ético, o sea, son se van incorporando no solo a nivel nacional, sino internacional, a través de todo el derrotero histórico que ha sucedido, ¿sí? O sea, el ambiente, digo, respetar los derechos humanos, o sea, a ninguno de nosotros hoy nos dan latigazos para que vayamos a trabajar, claramente se abolió la esclavitud, digo, como así, como un ejemplo grotesco, pero digo, hay un montón de circunstancias que tienen que ver con ir receptando los cambios que también se van sucediendo en otros momentos ni tenidos en cuenta. Antes, digamos, una empresa no se estaba preocupando mucho por si tiraba residuos contaminantes a un curso de agua. Hoy en día, si lo hace, es una ilegalidad. Entonces, respetar el principio de legalidad es algo que también te va a certificar. Si no, no vas a alcanzar nunca los estándares internacionales, también para poder certificar tus productos, o sea, la exportación, hacer alianzas estratégicas con empresas de otros países, poder llevar tus productos hacia afuera, no te va a permitir si vos no tenés estos estándares que están marcados internacionalmente, ¿sí? ¿Y a nosotros en qué nos importa, decimos, como organización sin fines de lucro? En que si nos vamos a aliar con alguien en este sentido, tratamos de cumplir y de verificar que tenga por lo menos cierta idiosincrasia, ¿sí? Que no sea Al Capone la persona con la que nosotros nos vamos a aliar de alguna manera, por más que sus recursos nos vengan fenómenos, tratemos de ver hacia dónde vamos a caminar. Porque también nos puede proyectar de otra manera, poder hacer la alianza, por ejemplo, para poder salir a la exportación, ¿sí? Por ahí tenemos productos, no sé, una cooperativa yerbatera que recibe fondos por ahí de algún capital, de alguna empresa, que pueda también verificarse y le sirve para el proceso de distribución porque exporta, pero en realidad, bueno, tiene que poder estar en línea con este pensamiento internacional. Entonces, ¿cómo se aplica esta normativa? Porque nosotros vemos todo bien. Internacionalmente estos conceptos están aceptados. Los países hacen los acuerdos internacionales, tienen que ver con que los suscribimos todos, bueno, todos nos comprometemos en no contaminar, en el descenso de las emanaciones, en lo que fuera. Bueno, ¿qué hacemos? Genial, nos comprometemos y hacia adentro también. Por eso esto de la normativa, ¿sí? Los tratados se firman internacionalmente, pero ese compromiso que asumen los estados-nación también se refieren hacia adentro en darse sus propias leyes internas que traten la materia, ¿sí? Por eso hay una ley de medio ambiente, por eso nuestra Constitución tiene dentro de su articulado, en la última modificación, incorporado el derecho al medio ambiente. Porque también hay un cambio hacia adentro. Los compromisos asumidos internacionalmente repercuten legislativamente en darse normas internas. ¿Y cómo repercute esto en una organización? De la misma manera, o sea, nosotros tenemos que ver que cada organización debe aplicar los principios de responsabilidad social en cada materia, ¿sí? Principalmente en estas que vemos a continuación, que están en los cuadritos de colores, pero que tienen que ver con cada estructura que nosotros hablamos. Hacia la organización, hacia cómo organiza la organización, al trato esto sobre el respeto de los derechos humanos, las prácticas laborales,
los asuntos del consumidor. ¿Qué hacemos nosotros cuando ponemos a disposición un producto de un tercero? Después no le atendemos el teléfono. No, hay toda una gestión del postventa. Cuando nosotros como cooperativa producimos algo, pues tenemos que tratar de trazar esta cuestión de atender la atención al cliente, que después la gente si tiene algún inconveniente, cómo lo puede gestionar y demás. Entonces, todos estos conceptos que tenemos acá tirados son los criterios que la propia norma internacional receta y los cuales se van a dar adentro de cada organización, adentro de cada empresa, adentro de cada institución con la que nosotros querramos poder cerrar filas, porque la verdad es que es importante que se respeten los principios, incluso por una cuestión de sentido común. No hay que ser muy mágico para saber que tenemos que respetar el medio ambiente, que tenemos que respetar al consumidor, ¿sí? Que las prácticas laborales lógicamente tienen que ser razonables y ajustadas a derecho. La realidad es que no es nada de otro mundo, pero que nos generan determinar confianza, determinar que otros organismos y otras personas quieran invertir en el objetivo que nosotros queremos desarrollar. Esto de captar otros fondos, otras formas de captar interés, también resurge de acá, ¿sí? Si nosotros logramos aliarnos con alguna empresa que tenga un buen prestigio, un buen nombre, también nos va a redituar a nosotros en beneficios que acá aparecen, beneficios que se obtienen de la aplicación de la normativa, ¿sí? Aporta competitividad a nivel social empresa, lógico, porque en realidad ahí está, yo digo, libre de parabenos, apto vegano, no sé yo, a lo mejor, en realidad, esto que es un eslogan, seguramente muchas personas inclinan, ¿sí? a poder no solo hacer una inversión o aliarse con la empresa que tiene este criterio de fabricación, sino que también el consumidor se va a sentir reflejado, se va a sentir comprometido al consumo con determinadas organizaciones o empresas y no con otras por este simple hecho de que respetan un principio general de sustentabilidad, ¿sí? Mejora la imagen de la región, favorece la relación con sus trabajadores y con las otras partes interesadas, esto es, interesados hacia adentro, interesados hacia afuera, facilita alianzas estratégicas, mejora la motivación, el compromiso y la productividad de los empleados, porque lógicamente todos vamos, o sea, uno se siente más tranquilo, más comprometido, sabiendo que no estamos vulnerando ninguna norma, ¿sí? No estamos contentos si trabajamos en una curtiembre que tira sus desechos al riachuelo, y la verdad que yo no sé si quiero ser el responsable a sabiendas de muchas enfermedades, no sé, bronquiales de los vecinos de la ribera, supongamos, ¿no? O sea, la motivación o la forma en que el trabajador presta el servicio, la verdad que es tranquilizador saber que se cumple con la normativa. Primero y principal, una cuestión de legalidad. Fin del asunto, ¿sí? Todo lo que sea incumplir procesos de gestión sustentable, ¿sí? Incumplen normativas. No hay manera que, bueno, un poquito contamino y un poquito no. Contamino o no contamino. Contamino. Si llevo adelante un proceso productivo de manera irresponsable, está penado, ¿sí? No está bien visto, sino que en realidad, además, infringe la normativa. Y acá tenemos todos los procesos de gestión de comunicaciones, para pasar un poco a esto que estábamos viendo de cómo se comunican de alguna manera las decisiones en una planificación estratégica dentro de la responsabilidad social. ¿Por qué hablamos de esto? Porque la comunicación interna, hay un proceso de comunicación interna y un proceso de comunicación externa. Hacia adentro se basa tanto, o sea, esta comunicación que puede ser desde la superioridad hacia los subordinados y viceversa, y entonces la comunicación ascendente, que es la que se realiza desde abajo hacia arriba, es a la jerarquía empresarial, ¿sí? La comunicación descendente, que se realiza en sentido contrario, es hacia abajo en la jerarquía. Y en estas cuestiones también hay un sinfín de respeto por normas que estábamos viendo, o conceptos o criterios que tienen que ver con normativas internacionales, ¿sí? El respeto comunicacional, digamos así,
también es una base, porque está dado en esta garantía de derechos humanos o de buenas prácticas laborales. Esta gestión de la comunicación interna tiene que ver con ese concepto fundamentalmente. La comunicación externa es la cara que diseña en realidad, que está basada en hacia afuera, ¿sí? En los stakeholders externos. Cómo se promociona, cómo se publicita, esto de la donación, el patrocinio, Entonces es hacia afuera. ¿Cómo hago yo mi comunicación de la gestión que estoy haciendo hacia afuera? ¿Sí? Cada empresa y cada gerente debe conocer cuáles son sus partes interesadas. Recalcamos perfectamente este concepto de saber cuáles son los stakeholders, porque tiene que ver con esto de, al tener identificadas las partes, se averigua y se analiza cuáles son las dinámicas, las expectativas, los requerimientos y las semejanzas, ¿sí? Porque esta es la base de la comunicación, deben ser elegidas para dar a conocer nuestros principios de responsabilidad social. ¿Cómo planificamos que vamos a gestionar nosotros desde este ambiente de responsabilidad social como un valor y lo tenemos que comunicar? Esta etapa de la comunicación en el proyecto, ya lo vimos en todos los stakeholders, bueno, es que nos focalizamos de vuelta en la planificación. Todas las partes que tenemos, que ya vimos, los internos, los externos y demás, nos van a servir para planificar, ¿sí? Hay que priorizar a las partes interesadas, hay que identificar los requerimientos y ver qué tenemos que gestionar con cada uno. Entonces, desde este lugar, nuestro plan comunicacional va a llevar como desarrollo fundamental documentar un proyecto de forma que muestre cómo se abordaron o cómo se deberían abordar los eventos del proyecto, a fin de mejorar el desempeño futuro. ¿Por qué? Vamos a ver en otra filmina cómo comunicamos nuestro proyecto. Nosotros tenemos en todo esto, hablamos de recursos, de gestionar recursos, de poder conseguir estos recursos, sean materiales, sean de recursos humanos y demás, y con quién nos vamos a poder relacionar para esto, de qué manera, con quién vamos a generar alianzas, cuáles son esas alianzas que podemos hacer sin interferir en nuestra propia autonomía, que no se contraríen con los valores que la organización defiende o lleva como estandartes, porque en realidad cada organización que nosotros formemos va a su propio objetivo y no podemos colisionar con las empresas con las que nos aliamos estratégicamente para desarrollarlos. O sea, nuestra gestión de recursos va a tener que ir orientada a relacionarnos con empresas que satisfagan nuestros ideales comunes, ¿sí? Entonces, todos estos conceptos de responsabilidad social es hacia la comunidad, hacia el proceso de producción, hacia identificar el impacto que genera este proceso de producción económicamente, hacia el medio ambiente, hacia las prácticas laborales internas, el trato postventa hacia los consumidores, y estos son los dos derechos fundamentales que tenemos receptados constitucionalmente, como les dije, que son el derecho al medio ambiente y el derecho del consumidor, como algo que nosotros no tenemos presente hasta acá. O sea, son conceptos que se receptan constitucionalmente como derechos de tercera generación. En cuanto a lo que vimos hasta acá, nos deja una ventana que nos traspasa de vuelta a poder establecer estas partes interesadas, ¿sí? Las internas y las externas, y nuestros procesos de comunicación. Porque acá surge como fundamental premisa cómo comunicamos, ¿sí? Dentro de la etapa, dentro de las políticas del desarrollo, de la planificación, de la responsabilidad social, se encuentra este proceso comunicacional, que es lo que vamos a volver ahora cuando vengamos de la pausa, comunicación. Acá estoy, 10 minutos para que me cuenten lo que entendieron, las dudas y los comentarios. ¿Se entiende cómo cómo se van cerrando las ideas? Digo, ¿les quedó más o menos qué me importa a mí la responsabilidad social como organización? ¿Qué tendrá que ver? ¿Cómo se va mechando la idea? Digo, ¿quedó más o menos? Sí, profe.
que quedó la idea más o menos clara. Bien. Sí, o sea, digamos, no reviste una complicación, no es tan complejo, sino que tiene muchos espacios, digamos, muchas etapas temporoespaciales, digamos, ¿no? En un momento, cómo gestionaba la empresa tenía que respondía a una dinámica puramente económica, puramente de mercado, puramente de gestión productiva. En un momento van incorporándose otras organizaciones, otros actores que tienden a concientizar sobre cómo se lleva adelante ese proceso, ¿sí? Sobre cuál es el modo. No es solamente la renta lo que produzco, maximizar esos beneficios, esa actividad, sino qué es lo que trae aparejado. ¿Cómo se hace ese proceso productivo? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Hacia quién? ¿Hacia mí? No, hacia la comunidad, hacia el entorno ambiental, hacia el entorno social, hacia las personas que nos... ¿Dónde están, por ejemplo, es muy claro, los contextos fabriles antes estaban metidos en medio de una urbe? O sea, en realidad centraba toda la comunidad alrededor de las fábricas. Ahora vamos a ver que en realidad los polos productivos se asientan fuera de los contextos urbanos, ¿sí? Porque la realidad es que más allá de todo, de que puedan tener respeto por el medio ambiente y cumpla con toda la normativa, un proceso de producción fabril a escala no deja de significar maquinaria, con ruido, o algún tipo de combustión, o algún tipo de utilización de energía, de cualquier tipo. Entonces, o un entrar y salir de operarios permanentes. Entonces, los positivos que se generan en lugares, o sea, se generan hacia las afueras de los lugares, ¿sí? Porque también se da esto de que todo bien, pero la fábrica que está martillándote, tácate, o sea, no hace nada, pero es contaminación sonora. En realidad, no puedes estar en el medio de un barrio o al lado de la escuela dando, o sea, es una cosa, siempre vuelvo al grotesco, ¿no? Para el ejemplo, pero cómo se van modificando las dinámicas de producción, garantizar que los entornos socioeconómicos, o sea, mucha gente de la que trabaja en esos entornos fabriles vive cerca, pero se tiene que trasladar, o sea, claro, antes por ahí se iban construyendo los barrios alrededor de la fábrica, ahora nos trasladamos en bici o lo tenemos en un colectivo, el polo productivo se asienta en un lugar, ¿sí? Entonces, esto, ¿qué nos genera? Saber con quién nos, o sea, básicamente, digamos, con la responsabilidad social con respecto a las organizaciones, ¿con quién nos estamos juntando? ¿De quién vamos a recibir fondos? ¿Y cómo se producen esos fondos? Vuelvo, ¿sí? Es como, me los puede dar Pablo Escobar los fondos, genial, me viene re bien. Pero bueno, no sé si tengo ganas de quedarme después ahí, ser el benefactor, el beneficiario de una donación de Pablo Escobar, qué sé yo. Vemos, ¿sí? Entonces, seguimos con el grotesco, no sé si se dieron. Pero bueno, es así la idea. La realidad tiene que ver con eso. ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver con... Sí. La importancia, ¿no?, que tienen que de repente algunos tipos de empresas que antes, por ejemplo, no se tenía en cuenta el desarrollo de la comunidad, o no se tenía en cuenta el impacto que tenía a nivel ambiental. De repente creo que con estas nuevas políticas, creo que más o menos se quiere cuidar eso, ¿no? Aunque, por ejemplo, profesora, acá, porque yo soy de Salta, ¿no? Y no sé si las mineras, cómo trabajan con respecto a eso. Totalmente. Bueno, ¿sí? hay casos donde es muy... Como hablábamos esto también de la tala de montes, de repente también en el norte se han arrasado los territorios por el tema de las madereras. También ha sido una deforestación en algunos lugares salvaje, ¿sí? Pero la realidad es que no deja de estar, o sea, más allá de que surge toda una responsabilidad por ese hecho,
también pasa de vuelta este contrasentido, porque a lo mejor es lo que le da económicamente vida a una comunidad. También tenemos ese problema, que a veces esa inyección de capitales y ese trabajo de la industria, en este caso minera, a veces en realidad sirve para satisfacer las necesidades económicas de una localidad. Tendremos que hacer mucho como está. Eso yo no tengo dudas. La actividad puede hacerse en mejores condiciones, ¿sí? Y en mejores condiciones de estándares internacionales de producción. No puede quedar territorio devastado cuando en realidad la actividad minera cesa, ¿sí? Cuando la explotación cesa, no podemos quedar con un territorio infértil. Hay prácticas que tienden, a ver, si tienes una actividad, digamos, de una explotación bastante salvaje para lo que serían los recursos que no me sale la palabra, en fin, bueno, sí. Los territorios, digo, o sea, la verdad que naturales, los recursos naturales, digamos que de la actividad minera es una de las más brutales, digamos, porque, no sé, no es muy... tiene mejores prácticas que otras, y el Estado tiene que garantizar eso, ¿sí? Lo que hay es que, por más que, como siempre, la normativa está, la legislación está, los estados internacionales están suscritos, lo que hay es una clara situación de controlar la ejecución, ¿sí? O sea, tenemos que estar respaldando cómo se ejecuta ese contrato de explotación y demás, porque puede generar recursos al territorio, pero también tenemos que ver qué es lo que termina pasando en consecuencia. Como la máxima expresión, Fabiana, de todo lo que sería esto, tenés razón, la actividad minera es algo que Te perdimos, Paulina. Okay. Yo Ahora ahí volviste. Ahí volviste. Sí, recién me salieron todos los cartelitos baja conexión. No, que es como que te decía que tenés razón, que efectivamente es la actividad que más discusiones aparte genera, porque sabemos que daña positivamente. Sí. Especialmente acá pero también pasa del esto. litio. Sí, profe. La extracción del litio que conlleva una contaminación de agua y todo eso. Es medio complicado, ¿no? No, total, o sea, pueden darse procesos que sirvan para el filtrado, para una mejor disposición de los residuos y demás. La realidad es que el costo, lo que implica es el costo. Entonces, el Estado tiene que estar presente en hacer que se cumpla la normativa, por más que implique un costo elevado a la empresa explotadora. Nosotros, y empieza a darse este contexto, ¿sí? De que vengan a invertir, buscar el inversor, entonces es como un poco el juego del demonio, ¿sí? Porque en realidad es como que me susurran en la oreja que venga el inversor, que le da trabajo a trabajo local y qué sé yo, y sin embargo, de alguna manera estoy hipotecando los recursos, el medio ambiente de la comunidad local y demás. Tampoco nos damos cuenta, ¿sí? Nos damos cuenta, digo, no porque la gente no se dé cuenta, sino en realidad es lo que trabajan. Le genera un rédito económico tanto a la empresa o a la población verdaderamente, que a veces en realidad en algún momento hipotecamos un poco ahí el futuro también, ¿entendés? Entonces eso creo que también es en prácticas que no tienen en miras la sustentabilidad. Dos actividades básicas. Esto de la industria maderera y la deforestación y la minería, que por supuesto se la lleva con la contaminación de los cursos de agua. Estos son grandes ejes donde, independientemente, vuelvo a repetir, de que la normativa se da y de que haya mucho material en este aspecto, incluso no solo constitucionalmente recetado y en tratados internacionales, siempre va a ser cómo se ejecute hacia adentro, ¿sí? Que es lo que vivimos como, en este caso, son gestiones de gobierno, no viene.
Entonces, a nivel micro, lo vamos a tratar de ver con quién nos vamos a aliar, ¿sí? ¿Con quién vamos a tratar de hacer estas alianzas estratégicas? Hacerlo con alguien que respete. Se nos va a por lo cortar, menos, Paulina. Perdón. lo que queremos. Nos encontramos en el próximo. Calentamos el mate. Y, Nos vemos en 5. y volvemos. Muy bien. Ok. Muy bien. Ay, ya te ofendiste. Está pasando mal, ¿no? Qué pudiente. Sí, en el cambio de Zoom. No sé si es un descanso. Dijeron, yo ya me prendo en el Meet y ya hay gente esperando. No sé si lo hacen de aburridos o qué. Pero bueno, tengo 5 minutos. Serán 3 ahora, o 2. Adiós.
Regresando, ¿me escuchan? Te escuchamos bien, sí. Genial. ¿Todos bien hasta acá? Bien, bien. Estamos bien. Bueno. Sí, a mí me parece súper interesante la RCE. Es buenísimo. Es buenísima, yo lo usé también como material para mi tesis cuando tuve que trabajar, porque me pareció también un aspecto interesante en donde las organizaciones sin fines de lucro podemos hacer una alianza, digamos. Son empresas, sabemos que las empresas tienen fondos, y bueno, es todo un mundo ir descubriendo. Aparte, pensando en la responsabilidad social empresarial y la certificación que te dan por tener procesos que sean sostenibles, esos certificados uno también los consume inconscientemente. Totalmente. Hasta lo más cotidiano que podría ser comprar un foquito de lamparita que tenga normas IRAN. Vos ya sabés que está bajo un proceso de calidad y que ese producto te va a tener una durabilidad que otro no lo tiene. Y eso ya te posiciona como una empresa respetable. Y gana así también consumidores y bueno, ese es un ejemplo. También como decís vos, puede tener dos aspectos, la responsabilidad social para afuera y para adentro de la empresa, donde hay también hábitos y costumbres más saludables respecto a las condiciones en las que uno trabaja. Las condiciones de trabajo. Las total. condiciones de trabajo que son importantísimas, muchas veces no queremos ir a nuestros trabajos o lloramos porque el ambiente es una porquería. Y la RCE viene a plantear estas cuestiones, cómo son nuestros entornos de trabajo. Sabemos que un trabajador contento tiene una mejor productividad. Ajá. Sí, entonces La eficiencia laboral es muy, o sea, se incrementa mucho más en ambientes saludables de trabajo, no tiene nada que ver, o sea, hay estadísticamente muchos estudios que hacen incluso al tema del ausentismo y a la enfermedad laboral y demás, que tienen que ver con las condiciones del medio ambiente de trabajo. Sí. Todo lo que hace la normativa de seguridad e higiene en el trabajo y toda una cuestión que se fueron dando, que vieron que uno las tenés porque las escuchaste y vienen aparejadas de un montón de cambios que uno fue teniendo con el correr de
esta cuestión histórica de incorporar legislación e incorporar derechos en normativas a cómo son los ambientes de trabajo, a cómo también es hacia adentro y hacia afuera, como decías vos, o sea, normas de seguridad y higiene hacia adentro, ambientes, a veces hay algunas, o sea, salimos del ámbito de lo que sería nuestra materia, pero en el sector del capital, cuando vemos empresas multinacionales y la normativa o las estrategias en cuanto a recursos humanos, las pavadas del día de la familia y el día de la capacitación y el retiro y no sé qué, hacen al contexto de trabajo, hacen a la eficiencia laboral. No es, o sea, no son cosas que se traen de la nada, son estrategias y recursos que se traen desde la planificación laboral de materia internacional, porque se receptan de alguna manera en beneficios, ¿sí? O sea, es una inversión que hacen las empresas y los lugares, o sea, si nosotros podemos trasladar, yo siempre hablo que digo, no es una cuestión de cómo se produce, qué tipo de sistema utilizamos, el capitalismo, el tercer sector, la herramienta, o sea, traspolemos las herramientas a las organizaciones que nosotros trabajamos. Entonces, adquirir esos elementos estratégicos que funcionan en otros tipos de organizaciones, de empresas de capital, de empresas de mercado, a nuestras propias organizaciones hacen que el desarrollo y la producción y la eficiencia de nuestros recursos se optimicen. Claro. ¿Sí? Eso es lo importante. Tomemos herramientas. Hay que romper una barrera de decir, tomemos herramientas. Nosotros sabemos que la fundamentación de las organizaciones sin fines de lucro está dada en los valores, en los principios en los cuales se funda, ¿sí? Después podemos gestionar adaptando todas las demás estrategias a nuestro tipo organizativo. Así que eso es lo importante y lo enriquecedor del tema de la responsabilidad social. A veces, cuando yo hablo esta frase pava de lo de apto vegano, libre de parabenos, es que lo hace una crema. Es la publicidad de una crema, que ahora pobre el publicista lo maté porque no me acuerdo cuál es. Pero digo, también hay toda una corriente hoy en día de consumo que tiene que ver con el veganismo y con el respeto de otras formas de elección de consumo, básicamente con la alimentación o con el respeto de la vida animal, digamos. Entonces, en realidad también se va girando todo. El proceso de producción gira y toma otro camino porque es lo que se requiere para esta concientización que la gente va tomando. O sea, la comunidad se concientiza de otra manera en cuanto a la sustentabilidad o al respeto de los recursos, y entonces también lleva esto a que haya una recepción en la forma de producir y en qué es lo que producimos para el consumo, ¿sí? Entonces, estas cuestiones tienen que ver con la reputación que genera, y esta reputación es un valor para las organizaciones que nosotros integramos o lo que queramos nosotros llevar adelante como objetivo. Es muy interesante. Es muy interesante, sí, sin dudas. Hay un organismo que es el Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresarial, y es una entidad que nuclea a un montón de empresas que, por supuesto, adhieren a la RSE, y tienen más de 20 años esta organización, digamos. También pasa algo con la responsabilidad social empresarial, que muchas veces suele ser un lavaje de cara para la empresa, porque sabemos que produce y daña a su entorno y a las comunidades donde están instaladas. Pero en muchos otros casos, de verdad, hay una conciencia. Y entonces es como loable poder conseguir esas articulaciones con este tipo de organizaciones que de verdad quieren hacer un cambio en sus procesos. Sin duda. Sí. Por eso la articulación es muy interesante, o sea, poder saber que cuando vamos a captar recursos podemos nutrirnos de hacer contactos y alianzas con este tipo de empresas que en realidad por ahí persiguen en definitiva esto, la unificación de los valores que nosotros buscamos para realizar el objetivo, es digamos, la base de por qué nos interesa la responsabilidad social empresarial.
Porque vamos a buscar de dónde sacar fondos y en realidad tenemos que ver con quién nos juntamos. Y en el camino nos van a surgir esta cuestión de la comunicación, ¿sí? Porque estamos interesados en ver cómo nos articulamos los unos con los otros y qué surge de esto. Entonces, vamos a trabajar en esta situación, cómo articulamos nosotros para poder... Perdón, que voy a compartir, o lo intento por lo menos. Yo pienso igual que la sociedad con estas cuestiones está como más abierta de mente, está más predispuesta, me da la sensación con el tema del medio ambiente, de colaborar. Sí, hay todo también, se va dando, o sea, lo que es el cambio de la normativa, el cambio de lo que se recibe de lo que la sociedad también va buscando. Yo recién, no sé si, o sea, esto del veganismo o de otras formas de consumo. De repente hay cambios en la sociedad, está la cultura del reciclado o la conciencia de lo que sería la conciencia de la contaminación o del cuidado del ambiente. Son conceptos que se fueron incorporando recientemente, o sea, somos contemporáneos a todo esto. Porque Entonces, nosotros por ahí somos como más cerrados, quizás la sociedad, o tal vez no tan empáticos, o no nos ponemos como con esa bandera. Pero con este tema me parece que somos como muchos más los que aportamos o queremos participar de alguna de otras medidas con el medio ambiente. Esa sensación de por ahí. O sea, y abarca como muchas generaciones, tanto los jóvenes como la gente más adulta. Y totalmente. De hecho, ahora, o sea, en los adolescentes, en los niños, o sea, los chicos lo ven en el colegio y aprenden a hacerlo desde pequeños. O sea, nosotros, por ahí, las generaciones fuimos incorporándolo con el correr de que las cosas iban sucediendo, las costumbres además. Pero los chicos lo tienen incorporado desde el colegio, desde la educación primaria, o sea, hablan sobre el proceso de reciclado, llevan las tapitas, hacen actividades que tienen que ver con crear otras cosas desde botellas, y ese tipo de cosas va generando esta conciencia que nos lleva a pensar en procesos, o sea, de producción sustentable. Cuando esos niños que se forman con esta conciencia puedan llegar en algún momento a ser esos emprendedores, van a tener incorporado todo este bagaje que ya se les dio propio a la generación que ellos viven. ¿Sí? Entonces tiene que ver con esto de que en algún momento no era importante. A ver, también lleva toda una cuestión de inversión y todo un proceso. Probablemente tirar el agua al río, que no me sirve, es mucho más sencillo que hacer todo un proceso de filtrado y de depuración y de tratamiento de los desechos, ¿sí? Pero la realidad es que las empresas optan por eso. Vuelvo, primero por una cuestión de normativa y de legislación, porque está penada la conducta, pero por otro lado también porque se concientizan, o sea, como decía Carla, muchos porque no les queda más remedio y para caretearla, digamos, de una manera, y otros porque realmente son conscientes de que si no están dañando los espacios de la comunidad, ¿sí? O sea, su comunidad lindera, su comunidad local. Entonces, es una opción ejecutada a conciencia, digo, tomar estos mecanismos de procesos de gestión. Profesora, Sí, qué importante es esa de generar, de tomar conciencia, como usted dice, pero desde el punto de vista educacional, de que se implementen políticas y que los chicos de las nuevas generaciones ya crezcan con eso internalizado. Entonces, como usted dice, serán futuros emprendedores o empresarios, pero ya con otro tinte cultural, con la conciencia de la sostenibilidad y todo lo que implica para el medio ambiente, la sustentabilidad, por ejemplo. sí, y la verdad que, o sea, se ve, o sea, se verifica que es algo que se tiene en cuenta, o sea, todos los niños por ahí en algún punto o en otro, en alguna materia escolar, ven este tipo de cuestiones, ¿sí? Ven el proceso de reciclado o el compostaje. Entonces hay todo una formación primaria, un incorporar este nivel de conciencia, de sustentabilidad de los recursos,
que se hace a otro nivel mucho antes, ¿no? Nosotros nos fuimos incorporando, como les digo, con el devenir del cambio, pero otras generaciones ya lo tienen como algo natural, como separar los residuos y demás, los plásticos, las latitas, los papeles, el cartón. O sea, vemos que también hay todo un trabajo que se realiza desde la infancia. Está dentro también, recetado por ahí, dentro de lo que es la escolarización, como un ítem en la currícula, esto, y antes no lo veíamos, ¿sí? Entonces es muy importante. Bueno, y volvemos al tema de qué pasa cuando tenemos que articular distintas partes. Ahí hasta la responsabilidad social, nos estábamos relacionando con aquellos recursos que mejor nos convengan para seguir sosteniendo nuestros valores como organización, ¿verdad? O sea, hablábamos de con quién nos íbamos a aliar para obtener recursos genuinos de una empresa o de algún tipo de alianza estratégica que sea responsable, sostenible, que esté certificada y que respete estos valores que solo se respetan en normativa internacional y se han dado a nivel nacional también, a nivel constitucional. Entonces vemos que también tenemos que posicionarnos en las partes, las partes que integran esta empresa, cómo comunica hacia adentro, hacia afuera, todo el proceso de publicidad, de relaciones, de consumidor, todas las partes. Y entonces empezamos a gestionar este proceso de comunicación, ¿sí? La comunicación interna y externa. Más allá de recordar cuál es el concepto de qué es un proyecto, porque nosotros tenemos que trabajar cuando buscamos aliarnos con alguien en poder comunicar nuestro proyecto, que nace como consecuencia del deseo de mejorar la realidad en la que vivimos, solucionar un problema específico, es un avance anticipado de las acciones a realizar para conseguir determinados objetivos. Ese es el proyecto, es un plan de trabajo, en definitiva. Y nosotros entramos en el proceso de comunicación de este proyecto, de este plan de trabajo y todo lo que va a surgir. Muchos proyectos son el resultado de una construcción colectiva. Cuando hablábamos del diagnóstico participativo, del desarrollo consensuado de este objeto, de esta puesta en común, hablamos de que es un trabajo colectivo, de un desarrollo y una elaboración que puede ser participativa y consensuada. Entonces, ¿cómo se construye la planificación de un proceso consultivo participativo? ¿Desde qué lugar? Y vimos todas las técnicas participativas de las fases del proyecto, ¿sí? Volvemos siempre a conocer las partes. Es primordial conocer las partes interesadas. ¿Por qué? Porque la circulación de la información facilita procesos y genera lazos sólidos que propicia la empatía al interior del equipo. Si nosotros sabemos con quién estamos trabajando, cuáles son las partes que vamos a tener que mantener aunadas, entonces podemos empezar este trabajo de comunicación y de circular la información, que en definitiva es que todas las partes conozcan hacia dónde vamos, cuál es nuestro plan de trabajo para la realización del proyecto. Vimos de vuelta diagnosticar, investigar, planificar el proyecto, que es la forma de evaluar la viabilidad del proyecto previamente, ¿sí? Todas estas partes ya la vimos cuando vimos proyecto. Identificar las partes interesadas y los roles en cada etapa de este proyecto y la accesibilidad a la información que debe ser garantizada. Las comunicaciones son los principales medios para lograr identificar requerimientos, gestionar los conflictos, fomentar la participación y asegurar la satisfacción de estos requerimientos. ¿Qué sucede? La etapa fundamental de tratamiento de las partes es la comunicación. Nosotros poco podemos hacer si no podemos comunicar lo que queremos lograr en nuestro plan de trabajo. Entonces, pasamos de vuelta y volvemos a reinsistir con el diagnóstico participativo. El diagnóstico participativo es una de las formas más sencillas de hacer que se forme una unidad, porque se trata de trabajar en la participación grupal, donde se nutren de conocimientos que van y vienen. Entonces, yo puedo adquirir nuevos conocimientos desde esta metodología de trabajo y facilita la capacidad de diálogo. A su vez, permite ampliar la posibilidad de escuchar.
que son los dos baluartes de la comunicación, ¿sí? La capacidad de diálogo y la escucha activa. Esas son las dos patas de una comunicación efectiva, ¿sí? De lo que va a surgir poder gestionar intereses, porque nosotros vamos a ver que las partes, como ya vimos oportunamente, no siempre tienen los mismos intereses, ¿sí? Entonces vamos a gestionar técnicas que permitan fomentar la participación, que el objetivo general supere en realidad a la persona, ¿sí? O sea, si estamos todos posicionados en los intereses individuales, no vamos a construir nunca un plan de trabajo con un proyecto común. Entonces vamos a planificar participativamente. Todo lo que se trabaja con participación colectiva lleva como estandarte el tema comunicacional. La comunicación efectiva se nutre de estas dos posturas que les vuelvo a repetir, la capacidad de diálogo y la escucha activa, ¿sí? Entonces, planificar participativamente consiste en llevar adelante actividades dinámicas grupales, procesos de profundización, elaboración y proposición grupal de las cuestiones identificadas en el prediagnóstico con los integrantes del proyecto. Así, participativamente, colectivamente, se va generando vemos lo de la matriz FODA, que básicamente ya lo vimos antes, vemos que se va llevando en cuenta esto que es lo que hay que tener en cuenta. La comunicación es patrimonio de la humanidad, pero no como una cosa teológica, sino que nos pertenece a todos porque se encuentra en cada uno de nosotros. Hablamos de comunicación efectiva, hablamos de la capacidad de dialogar, de intercambiar nuestras opiniones con esta comunidad para realizar un plan de trabajo que en definitiva es el proyecto. Nosotros tenemos que tener la capacidad de escuchar, esta es la escucha activa, y fomentar este diálogo para crear un plan de trabajo que satisfaga las necesidades y los requerimientos de todas estas partes interesadas. ¿Sí? ¿Se entiende básicamente? ¿Y qué surge con esto de la comunicación? Cuando hablamos de comunicación en ambientes donde hay sujetos diversos, porque nosotros cuando pudimos establecer las partes interesadas también pudimos ver que había gente que en realidad tiene intereses comunes y otras que no. ¿Sí? O sea, hay algunos que están más interesados, hay algunos que tienen en realidad más participación, menos participación. Básicamente, hay algunos que simplemente vienen por el solo interés de hacer una inversión, una colaboración de recursos y no participan en nada que no sea ver cuál es el rendimiento que les puede surgir. Y otros que realmente hacen a la concreción del objeto de nuestro proyecto. ¿Sí? Entonces, la comunicación es fundamental. Porque nosotros tenemos que poder ver cómo encaramos con cada uno una estrategia para poder transmitirle lo que espera de esta comunicación efectiva respecto al proyecto que nosotros le estamos planteando. ¿Sí? Y en este ir y venir, en este proceso comunicacional, pueden surgir el conflicto. ¿Sí? El conflicto es propio también de las relaciones humanas. Son los posicionamientos en distintos roles de cada una de las partes. Y tenemos que entender que cuando tenemos grupos, cuando hablamos de colectivo, el conflicto siempre está latente. ¿Sí? El conflicto no como una cosa dañina, sino como una circunstancia de diferencias. Y en realidad, en esas diferencias también puede surgir la nutrición para llegar al consenso. Digamos, se construye desde la diferencia. Sí se puede lograr gestionar el conflicto. La base del problema del conflicto es no gestionarlo, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Conflictos en espacios de intercambio grupales cotidianos. Los conflictos son inevitables cuando hay varias personas que trabajan juntas. Cualquiera de nosotros lo puede ver verificado en cualquier relación humana, en un ámbito de trabajo mucho más, porque es un espacio donde se trabaja mancomunadamente, o sea, justamente se trabaja mancomunadamente. Necesitamos lograr un objetivo, tenemos que realizar algo común, y en realidad las desavenencias pueden surgir en ese ámbito normalmente, ¿sí? Pero es inevitable que suceda. ¿Por qué es inevitable? Porque hay en realidad tantas posturas como personas en el mundo existen, ¿sí? Entonces, ni bueno ni malo, diferentes. Entonces, ¿qué es el conflicto? El conflicto existe cuando una de las partes trata de alcanzar sus propios objetivos que están relacionados con lo de la otra parte.
la cual interfiere con la que está tratando de alcanzar sus objetivos. Entonces la interferencia puede ser activa, con acciones para imponer obstáculos, bloqueos, impedimentos, u omitiendo una acción. ¿Sí? ¿Cuál es el conflicto? ¿Sí? Yo quiero hacer las cosas como yo quiero y el otro quiere hacer las cosas como quiere. Y en esas circunstancias, yo voy a hacer todo lo posible para que el otro no lo logre y viceversa, o en realidad no voy a hacer nada para que lo logre. Esa sería la traducción de la definición de conflicto. ¿Sí? Vamos a dejar de participar de una actividad mancomunada, vamos a dejar de trabajar en colectivo, vamos a dejar de darnos una mano y nos vamos a posicionar en nuestros propios objetivos, en lo que yo pienso, yo mismo. ¿Sí? Entonces, cuando se sale de esa matriz de diálogo, surge el conflicto, porque significa que yo voy a empezar a ejecutar acciones para impedirle al otro que haga lo que quiere, o voy a dejar de hacer cosas que tengo que hacer para la realización del objeto. ¿Sí? Hay diversos conflictos, por supuesto, que vamos a surge todo un análisis. Esto sería a grandes rasgos la definición. El conflicto es una separación de intereses, donde dejo de pensar colectivamente y me posiciono en mi propio objetivo, de la forma en que yo quiero. Y el otro también, ¿sí? ¿Y cómo se pueden clasificar los conflictos? Básicamente, hay conflictos que tienen que ver con construir. Hay conflictos que son funcionales o constructivos y hay otros que son disfuncionales o destructivos. ¿Por qué? Básicamente porque los constructivos son aquellos que nos permiten ver problemas que no habíamos visto antes y nos ayudan a tomar decisiones con más cuidado. Nos hacen buscar toda la información necesaria, nos dan espacio para la creatividad y la innovación. Hay momentos, en realidad, el conflicto, digamos, el funcional o constructivo, es aquel problema que surge sin tenerlo previsto, ¿sí? No surge irruptivamente, sino que en realidad es una situación que no habíamos podido prever y que nos hace en realidad empezar a innovar o empezar a crear soluciones. Y una vez que en realidad podemos tener la información, podemos trabajar esa situación conflictiva, este problema, logramos arribar a una solución que por supuesto nos hace renacer fortalecidos de alguna manera. Pudimos sortear este problema, obtuvimos una experiencia que no teníamos, que no habíamos podido tener en cuenta antes, y ahora ya sabemos cómo podemos resolverlos en un futuro si volviera a suceder. El conflicto disfuncional es la cara opuesta, ¿sí? Son los que consumen la energía, son los que dañan la cohesión del grupo, son los que promueven hostilidades interpersonales y que también modifican el ambiente de trabajo que se vuelve negativo, ¿sí? O sea, algo que está permanentemente en el ambiente, que no tiene una resolución y en realidad hace que se traspole a una cuestión personal. El grupo de trabajo siempre va a estar latente la conflictividad. Ahora en realidad no tenemos que permitir que eso insuma una energía que nosotros tenemos que disponer a la realización de nuestro proyecto. ¿Sí? Cuando surge, si no se gestiona, no es un problema del cual vamos a salir fortalecidos, sino que va a dañar el ambiente laboral de tal manera que incluso puede llegar a volver inviable el proyecto. ¿Sí? O sea, el conflicto destructivo es aquel que puede hacer fracasar cualquier gestión que nosotros estemos realizando. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Porque lo peor que se puede hacer en cualquier situación es hacer de cuenta que no pasa nada. ¿Sí? La resolución del conflicto tiene distintos procesos. Un proceso puede ser la fuga o la elusión. ¿Sí? Me escapo del problema, chao, acá no está pasando nada. Una gestión, una resolución de indefinición, que no sabemos, estamos en la incertidumbre, nunca se llega a ningún resultado. El ganar o perder, que es un resultado en que una de las partes gana, la otra pierde, así de simple. Y la conciliación. La conciliación, que es la parte que a mí más me interesa, ¿sí? Es la parte donde se negocia entre las situaciones, entre los yo's que se están exponiendo, ¿sí? Las partes tienen la capacidad de negociar entre sí. Porque la quinta instancia es la integración. Y la integración está dada desde hacia afuera, ¿sí? Se busca una resolución que ninguna de las partes involucradas tenga que sacrificar algo. Y en realidad es como darle un poquito a cada uno de lo que quiere, ¿sí?
yo entiendo que la mejor forma de gestionar es la conciliación. Podríamos buscar la integración, pero en realidad hay momentos donde es difícil que ninguna de las partes quiera sacrificar. O sea, se da mucho más la 3 y la 4, por ejemplo, para procesos de resolver conflictos, en una donde una gana y la pierde y en otra donde una negocia, ¿sí? Esos son, digamos, los mecanismos, los procesos que tenemos definidos como de tramitar conflicto. Ahora, claramente, el 1 y el 2 no son beneficiosos, van a llevar al resultado de destrucción, y todos los demás probablemente salgan fortalecidos, pero es una forma de gestionar conflictos constructivamente. Cuando el conflicto es destructivo, ¿cuándo? ¿Cuándo lo podemos identificar? ¿Sí? Porque en realidad podemos darnos cuenta de que tenemos un problema y todo genial y nos ponemos todos, nos abocamos a buscar información y solucionarlo. Ahora, ¿cuándo lo identificamos como algo en realidad que va a hacer tambalear nuestro proyecto? Cuando distrae nuestra atención, cuando sabotea la imagen de la identidad grupal, cuando nos hace confrontar con personas, genera conductas dañinas e irresponsables hacia los demás, cuando polariza y genera grupos de cuchicheo permanente, ¿sí? Y cuando en realidad genera percepciones de exclusión, cuando la gente siente que no pertenece más, cuando todas estas cuestiones que podemos ver, y si hoy ustedes se pueden estar imaginando alguna situación, se van a estar diciendo, ¿te acordás de tal momento? Son situaciones que se verifican, ¿sí? Uno puede ver que la problemática existe, y todos tratamos de traer información y gestionar para que se resuelva. El conflicto es constructivo, ¿sí? El problema es externo. El problema del conflicto destructivo es cuando hacia adentro genera todas estas situaciones recontra típicas en el mundo, ¿sí? O sea, cuando tratamos de estar todo el tiempo tirando tiros hacia adentro, hasta que las personas terminan en un momento de sentirse la guerra fría y se sienten excluidos. Entonces después sucede la escalada, en el punto culmine donde se genera la exclusión individual. Pueden armarse otros subgrupos revanchistas, ¿sí? Y ya perdimos completamente el eje de lo que estamos haciendo. Nos fuimos, ¿sí? Nosotros habíamos comunicado un proyecto, armado un plan de trabajo, todo genial, y no sabemos qué hacer cuando pasa con esto. O sea, la gestión del conflicto es parte fundamental para la concreción del proyecto, ¿sí? Porque los costos de los conflictos van a repercutir hacia adentro y hacia afuera. No es un dato menor que el conflicto hacia adentro genera excesiva rotación de personal, baja productividad, problemas en la calidad del producto, mayores costos en la supervisión, ¿sí? Conductas de hostigamiento sin control. Y todo esto es hacia adentro. O sea, ustedes imagínense que estábamos hablando recién de los ámbitos de trabajo. Bueno, esto no parece muy saludable, donde hay un conflicto latente, no parece percibirse como un ambiente saludable. Y después tenemos, por otra parte, la repercusión externa, ¿sí? Porque hay una pérdida de prestigio, una insatisfacción de parte de los clientes, los plazos de entrega se alargan, los proveedores se pierden, y también puede haber daños en las alianzas estratégicas que nosotros creamos. Voluntarios, patrocinadores, donantes, todo. O sea, la gente se pudre de estar en un ambiente donde no, o sea, estamos todo el tiempo mal parados, mal predispuestos, por esto que daña la energía en la gestión del proyecto, básicamente, y se pueden ir perdiendo recursos, se pueden ir perdiendo alianzas que son muy valorables, ¿sí? Esto básicamente, no quiero entrar en mediación porque no quiero hablar en métodos alternativos de resolución de conflicto. Los medios, nos quedan 20 minutos y quiero charlar sobre el tema de los exámenes y les prometí que hablábamos sobre las dudas, consultas y demás sobre el tema del examen. La clase que viene vemos resolución de conflictos, mediación, ¿sí?
el tema de la conciliación y todo lo demás, que se los dejo planteados como los medios alternativos de resolución de conflictos. Los conflictos se gestionan, ¿sí? Eso básicamente es la premisa. La comunicación lleva a la situación conflictiva como una cuestión de interacción personal. En las relaciones humanas surgen los conflictos, surge el disenso, y en realidad lo nutritivo es justamente respetar este disenso y poder construir desde ahí, ¿sí? Desde esta tarea de la comunicación efectiva, desde esta tarea de la capacidad de dialogar, que estos conflictos sean gestionados. Mecanismos alternativos de resolución de conflictos son la mediación, la conciliación y la integración, que se los termino como la última clase que viene, así cerramos con este tema. ¿Dudas? ¿Experiencias? ¿Quieran contar? ¿Les suena todo esto? Sí, un montón. Me suena mucho los conflictos. Trabajé con grupos en cooperativa de más de 15, 20 personas y es real que uno tiene que enfrentar el conflicto porque si no lo charlas se cristaliza y se hace esta bola de nieve, es como el iceberg de la violencia, como decías vos, que va escalando hasta determinado punto que es insostenible. Y la verdad que no son ambientes sanos y creo que nuestro desafío es, bueno, poder también hacernos cargo que pertenecemos a ese conflicto, porque si no hay soluciones somos parte del problema, y tratar de sobrellevarlo colectivamente. Es difícil, pero sí se puede, y además estas experiencias nos nutren un montón, que no digo que estén buenas, digo que son experiencias que te toca atravesarlas Sin y duda. que después puedes, desde tu experiencia, aportar a otro grupo o a otras situaciones para evitar ese tipo de cosas. Sin dudas. Todos la vamos a, o sea, no es algo grato, no es algo gratificante. Si en realidad pudiéramos decir que lo vamos a evitar, sería maravilloso, pero estaríamos mintiendo porque es propio de las relaciones humanas, vuelvo a repetir. O sea, querer posicionarse en un lugar y la intransigencia a veces de nuestra opinión o nuestro posicionamiento hace que a veces se dificulte el diálogo. Para esto, los mecanismos, que vamos a charlar la próxima clase, tienen mucho que ver. Hay que hacer aportes para gestionar, se pueden desarrollar mecanismos que estén sistematizados para poder trabajar este conflicto previendo a veces, ¿sí? Que es lo que importa en realidad, sabiendo que no los vamos a poder evitar porque nos es propio de los ambientes colectivos, tratar de generar algún tipo de sistema y de protocolo para poder trabajarlos, porque la realidad que el tema de evitarlo o escaparle no termina de construir, como dijo Carla. Todos en algún momento nos encontramos ahí y fuimos aprendiendo tras la marcha qué es lo que pasa. Entonces, en algún momento, como una práctica, es poder tener establecido un procedimiento para poder gestionarlo, que es lo que vamos a ver en los métodos alternativos en la clase que viene. Está más o menos el tema comunicacional que está venido desde la parte de lo que son los distintos intereses y las distintas gestiones de las personas que intervienen en este proceso del proyecto que nosotros llevamos adelante. Les dejo la palabra para los últimos minutos que quieran, si quieren hacer alguna consulta. Esto básicamente tiene que ver con la última unidad que hablamos de comunicación y gestión alternativa de conflictos, que son los 3 ejes que vamos a ver en el examen que se plantea el 14, ¿sí? Recursos, responsabilidad social empresarial, comunicación y gestión de conflictos, ¿sí? Estos serían los 4 ejes temáticos que vienen interrelacionados, como les acabo de más o menos mostrar, que es la idea de que puedan desarrollar el examen del 14. Así que no escuché. Gestión de era la gestión de recursos, el fundraising, la responsabilidad social empresarial, comunicación y gestión de conflictos.
Esos serían los temas. Profesor, Alfredo. No escucho. No, se ve que estaba hablando, pero no te escuchamos, Alfredo. No, ahora definitivamente no te escuchamos, Alfredo. ¿Me escuchan a mí? Sí, sí. Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Les pantallazo general por el tema del asunto del recuperatorio. ¿Sí? O sea, más allá, yo en la nómina, como pasé hoy, tengo 4 personas que están ausentes, que por esta cuestión de regularidad, por supuesto, son los que están habilitados para rendir este examen. Y por otra parte, yo les habilité la instancia a las personas que en realidad quieran alcanzar la promoción. ¿Sí? En las notas. En realidad los exámenes que por ahí no tienen 7 son exámenes que no tienen un problema, o sea, ha habido diversidad de conflictos. Gente que tenía los conceptos y no los pudo evidentemente terminar de traspolar al papel con cierto grado de coherencia que se puedan comprender y se hacían un enrosque de repente. Íbamos y veníamos en los conceptos, una dinámica metodológica más que nada, no de conocimiento, ¿sí? Entonces, otras personas que por ahí no llegaron a comprender la consigna, vi que en algunas cosas, o sea, había problemas con la conclusión. Yo les pedía que en realidad eligieran la organización que mejor les pareciera, que iba acorde a poder hacer el convenio estratégico con la fundación. Hicieron el desarrollo y por ahí fallaron en ese último punto. Algunos hicieron el desarrollo de un programa o de un proyecto completo y en realidad excedieron la consigna porque estaban dispersos en la investigación, porque les interesó otra temática. Tenía mucho más que ver, no con el conocimiento en sí, sino con la metodología de la investigación, que era básicamente el punto de cómo lo llevamos al papel. ¿Sí? No había tanta conflictiva en los conocimientos aprendidos, sino básicamente en cómo se terminaba de elaborar este trabajo que era libre. ¿Sí? La propuesta del examen de recuperatorio parece como sofisticada, pero tiene que ver específicamente con el mutualismo, con el armado de una organización mutual, identificar 3 o 4 conceptos, que son los conceptos que estuvimos viendo teóricos, dentro del desarrollo de este proyecto. Vamos a armar una mutual, les dejamos los links en el trabajo del recuperatorio, que los llevan a la página del INAES para que tengan contacto con la documentación, para que vean los modelos de la documentación cuando quieren hacer la constitución de una organización mutual, ¿sí? Y para que directamente puedan hacer la aplicación formal. Esos modelos están prediseñados de tal forma que lo único que tienen que cumplir son las formalidades que la normativa requiere, llenar los campos y demás. Pero el trabajo creativo es hacer todo el proceso previo, ¿sí? Es generar el espacio de reunión para darse la acta constitutiva y demás. Y yo le fui poniendo distintos ítems, identificar cuáles son las partes interesadas internas y externas en este problema de constitución de una entidad, cuál es el espacio del diagnóstico participativo que van a hacer para obtener el objeto social que se van a dar y que van a realizar a través de los reglamentos que elijan aprobar. O sea, en realidad vuelve a ser práctico el trabajo, pero está circunscrito a esto, ¿sí? A la realización de la mutual. O sea, tenemos que armar nuestra mutual y encontrar y detectar estos conceptos que estuvimos viendo en la primera parte del cuatrimestre dentro de esta gestión de organización, ¿sí? Cualquier duda que tengan con respecto a cómo se hagan, no duden en comentármelo en el transcurso de la semana, si les van surgiendo algunas consultas cuando abran las páginas, cuando tengan que ver la documentación además, pero la parte que me interesa es todo el previo, ¿sí? O sea, la parte evaluativa, digamos, se va a circunscribir, identificar estos conceptos dentro del proceso, digamos, preconstitutivo,
¿sí? Que son los espacios donde van a estar básicamente los conceptos contenidos, porque van a tener que hacer que se junta la gente de su organización, van a hacer que se dan un objeto, van a hacer que eligen unos reglamentos para trabajar, ¿sí? Entonces ahí van a estar las partes. ¿Quiénes son las partes? ¿Sí? Hacia adentro, hacia afuera. O sea, básicamente en este pequeño esquema solo enfocado en la constitución de una entidad mutual es determinar estos 2 o 3 conceptos que estuvimos viendo en la teoría. Así que está habilitado para los ausentes y para las personas que tienen menos de 7 hacer el trabajo. La metodología es la misma, la envían el viernes que viene hasta las 18 horas, que es la hora de nuestro encuentro, ¿sí? Vuelvo a hacer hincapié en lo que hice hincapié en el examen. La gestión y la administración del tiempo es la base de la responsabilidad de cada uno de ustedes. Yo les facilito la libertad de investigar y de darse este espacio como más les guste, ¿sí? Si les encanta estar corriendo a último momento, les vuelvo a repetir, fenómeno. Si gozan de la adrenalina del último día, eso yo no lo voy a administrar, quiero que lo hagan libremente porque a mí me pasa que yo tengo muy pocas virtudes y grandes defectos. El mayor de los defectos es que no me conmueven mucho las excusas de último momento. Porque lo que me pasa a mí particularmente es que si yo no presento un escrito en tribunales, a mí el juez me dice, doctora, mucho gusto, perdió el plazo. ¿Sí? Entonces, como defecto profesional, yo el plazo lo tengo como algo que está marcado en mi vida a fuego y se los transmito porque a ustedes también les va a pasar mañana cuando tengan que presentarse en un proyecto, ¿sí? Si organización no presenta el pliego en una licitación y pierde el concurso, pierde la posibilidad de estar presentes. Entonces, básicamente es esto, ¿sí? O sea, yo puedo comprender las situaciones particulares, pero no me va a modificar a mí realmente la situación porque yo considero justo que si todos comparten esta misma metodología y todos pudieron cumplimentar la consigna correctamente, no puedo evitar haber sido clara en este punto. Te escucho, Romina. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi situación la voy a comentar en forma individual a través de WhatsApp y hablé con Carla y también intenté comunicar con vos. Quería saber si lo hablamos ahora. Sí. O... Bueno, sí, yo te escucho porque yo le comenté la situación a Carla, no sé si estás al tanto. No, en principio, yo les comento a los compañeros para que estén al tanto, el día viernes, cuando eran las 6 menos 10 de la tarde, Romina tuvo un inconveniente con internet y me manda el examen vía fotos. Les comento que yo necesito el documento enviado, como todos ustedes lo estaban haciendo, para poder participar de la corrección, porque yo, independientemente a nivel académico, tengo que tener el documento. Entonces, no llegó. Romina luego lo envía a través de otro correo electrónico en el mismo horario. El documento está imposibilitado de verse, ¿sí? Más allá de recibir el correo, esto queda a una cuestión de decir recibido, ok, todos los que lo mandaron tienen un mail de mi parte que dice recibido, ok, gracias. Yo cuando intento abrir el documento de Romina, el documento está dañado, no puedo ver la presentación, entonces figura ausente porque en realidad la entrega yo no la tengo como completada, ¿sí? Esta es la situación que Romina plantea y esta instancia de recuperatorio está habilitada. Yo no tengo hoy todavía el documento para ver. O sea, no lo tengo. No, el documento que a nosotros nos llegó está dañado de tal forma, el de Carla y el mío. Entonces, en principio, ambas tratamos de abrirlo y ambas nos mandamos screen de pantalla cuando abrimos el documento que decía que estaba dañado. O no se puede ver o imposibilitado el formato. Entonces, la realidad es que yo comprendo, vuelvo a repetir, puedo entender, pero yo no puedo excusar. Esa es la diferencia que básicamente se plantea, ¿sí? Yo te entiendo la situación. La realidad es que gestionar el tiempo, si vos elegís mandar el trabajo a las 17:50 del día viernes,
no es algo de la que nosotros podamos responsabilizarnos. Bueno, cuando Entonces, me permitas voy a dar mi en punto definitiva, de vista, porque sí, hablas solamente vos en tu punto de vista, dijiste a pero yo mí no le hablé a que, mis compañeros, no, me dijiste a mí que porque no es exponga, así. yo estoy exponiendo, me dijiste a mí que exponga, Sí, primero pero no voy a no. hacer un debate, perdóname, primero Bueno, no te voy a escucho hacer, si puedo dar mi opinión, ¿puedo sí, dar mi opinión? perdóname que termino yo, no Ok. voy a hacer un debate de esto, porque la consigna no solamente fue especificada de manera hablada, sino que se Sí, les pero compartió, voy a estás terminar hablando sobre mi mí, idea. algo que no es, Paulina, porque yo no es que iba a entregar el trabajo sobre la hora y el No trabajo voy a tenía debatir. O sea, adjunto hasta las 18 horas. Es un derecho que yo puedo hacerlo. Total, Está pero bien. sucede en esta, entonces- pero es que no voy a debatir. Hasta las 18 horas estabas habilitada para hacerlo Y y el es lo que documento hice porque a no mí me llegó. mandó captura de pantalla Paulina con el mail. Lo tengo Paulina, en el yo Perdón, Carla. Yo fui. Lo tengo he en el recibido WhatsApp el correo. del No voy a recibido. debatir de todas maneras. Yo no lo pude ver hasta ahora el documento. De todas Está maneras, bien. ninguna de las dos tiene el examen. Perdóname, Romina. No voy a debatir. La realidad es que si 17 personas están en esta cursada y 16 pudieron cumplir el examen con la Yo hice mi consigna examen y estuve acabada. 14 horas haciendo mi examen. No, a mí, Por o eso sea, me parece yo súper injusto no porque, tengo ningún problema con o lo sea, que vos tuvimos pienses. todo el cuatrimestre con problemas de conexión, Ajá. que era lo que yo traté de pedir, por favor, que Yo contemplen consulto o que una lo cosa, vean. si vos tenías esta Pero me posibilidad de dejás terminar de saberlo, ¿por qué no hablar lo enviaste porque antes? todo el cuatrimestre, o sea, quiero dar una opinión o poder comentar también. ¿Puedo hablarlo? Porque no Lo que estamos, sucede como es que vos das el básicamente, ejemplo, no estamos en tribunales. Yo estoy haciendo una licenciatura en economía social. ningún Y es la problema. Yo te primera hablo de lo vez, que, en de lo la que primera vez que funciona a en mí mí. me pasa esto con No un tengo docente, problemas. porque, o sea, yo te Puedo entiendo seguir. y como vos decís, desde el lado profesional, y yo también lo tomo así, me parece perfecto y lo tomo Yo te súper planteo en válido. este momento Pero y yo tuve un problema de conexión. A mí me decía en la computadora que tenía conexión. Salí corriendo a la calle con la notebook en la mano y con un pendrive a pedirle a un vecino porque no sabía dónde conectarme. Y no es una mentira ni que no hice el examen. Estuve vuelvo 14 yo horas a haciendo el decirte examen. cuál es, pero Ahora, no lo que podés yo no, entenderme esa situación. Cuando yo te empecé a mandar fotos es para que veas que mi examen estaba hecho y que no estaba mintiendo. Yo hice una investigación, hice un trabajo y me gustaría que lo puedan ver. 14 horas estuve haciendo el examen. Entonces me parece que no es que no hice el examen, no trabajé, me fijé hasta el nadie último está hablando, el detalle. problema es que Y la lo entregué en exposición que horario me porque estás el mail diciendo, llegó a las 18 horas. bueno, ¿Me entendés? Lo que pasa es que mi mail no llegó con mi nombre porque no tenía por conexión, tu llegó nombre, con nombre de otra el persona. documento no se encuentra adjunto al archivo para Está poder bien, pero verlo. no es que no lo envié yo. El chico que me lo envió ahora llamé a la familia hasta la universidad. Viene a la noche, hablé con Te la madre. te voy a ¿Me permitir que entendés? amplíes vos y me digas cuál es la solución justa que a vos te parece que yo puedo tomar. Y me parece que contemples realmente que yo envié el examen. Y eso O es sea, que justo. tuve un problema de conexión porque todo el cuatrimestre tuvimos problemas de conexión No, a ver, continuamente a través de la clase y me parece que nos pasa a todos. No es que yo no envié el examen, aparte vos decís, envió un mensaje o un mail diciendo que se recibió. Yo hasta inclusive hablé con Carla porque me había mandado un audio con otro nombre y le dije, para estar segura y pasar el fin de semana Yo no sé tranquila. por qué estamos en realidad debatiendo, perdóname, ¿no? O sea, no nos vamos, evidentemente vos querés plantear tu posición, no nos vamos a poner de acuerdo, esto está claro, ¿sí? No nos vamos a poner de acuerdo porque yo parecería la persona más autoritaria del mundo si no te estoy tomando todo esto que vos me estás diciendo, y en realidad lo que yo te digo es que a mí no me conmueven las situaciones porque yo puedo entenderte, te vuelvo a repetir, yo puedo entender todo esto. O sea, pero toda la previsión de estos inconvenientes no corre por cuenta de los docentes, porque la gestión del tiempo de los 7 días para realizar el examen no es responsabilidad de nosotros recibirlo por cualquier medio o recibirlo hoy
cuando en realidad el resto de tus compañeros tuvo una consigna clara de mandarlo a tal hora. Es que ¿Sí? yo lo hice, Entonces, Paulina, quiero que entiendas eso. Yo entregué en el no bono parece que no las tuviera la 18 capacidad horas. suficiente como para razonar de que vos me querés contar de que lo hiciste. Yo sé que vos hiciste el examen, lo que sé es que no está enviado correctamente Es en que el yo no plazo. puedo entrar ahora al mail de mi vecino porque no está en la universidad y viene a la noche. Le pedí a la madre ya sé que para vos puede llegar a ser excusas o lo que fuera. No es necesario, porque eso está Yo te estoy explicando para que vos me entiendas que no fue un tema que tampoco me dijeron, mira, en la De acuerdo, semana cuando me yo lo entregué el viernes. Entonces lo podré corregir. Ni siquiera sé cuál es el contenido porque no lo tengo. Ni siquiera puedo darte una devolución de la nota porque no tengo el documento. Al día de hoy, perdón. ¿Sabes por qué? Porque yo entregué el mail y después de una semana me De entero acuerdo, hoy que Romina, hubo o un sea, daño no lo en el pudimos archivo. resolver el día ni lo pudimos resolver una semana más tarde. Yo no tengo el documento, hice la devolución de todas las notas y hoy en día no tengo tu examen. Hoy hicieron la devolución, pero yo el examen lo entregué. Yo me pasé viernes. toda la, discúlpame, pero yo me pasé toda la semana leyendo con Carla y haciendo Pero ¿por qué no nuestro me trabajo, mandaron un discúlpame. mail? No voy a tener Yo más no cuestiono tu trabajo, no voy a tener más Paulina. esta discusión porque no es una cuestión que Yo no tengamos estoy que estar discutiendo no, con es vos. una no estamos debatiendo Yo no puntos de estoy vista. discutiendo. Vos No vas es a un punto terminar de la vista. charla, vos vas Yo a te terminar cuento la mi charla. realidad donde Es vos todo. no la sabés, porque si no No, hablaste pero yo conmigo, la no la puedo sabés. Yo entender. te cuento lo que me pasó. Volvamos. No, está excelente. Y yo te ¿Me digo, entendés? entiendo todo. Está Y genial. entonces, si lo Y entendés, entonces ¿por qué vos no querés podés como entender? ¿Y por qué resulta. no me avisaron No. cuando empezaron a corregir los exámenes que el archivo por Perdóname, el mail Ro. había llegado que no estaba? ¿Por qué no me avisaron la Mira, yo te semana? hago una consulta independientemente de todo, ¿no? Disculpame. Sí. Porque no es nuestra responsabilidad docente. ¿Cómo? Que no es tu responsabilidad. Yo entregué un examen, lo chequeo con Carla, le digo, ¿estás segura que llegó? No, Sí, Carla llegó. Ok. Carla te dio Yo me el quedé ok. tranquila que llegó, le consulté a ella, me dijo, No la voy a responsabilizar a no mi responsabilizo compañera ni a tu de haberte compañera ni a dicho, vos. llegó No responsabilizo, yo no pude abrir todavía el mail puede. Bueno, porque no es mío. vamos a volver a empezar. ¿Sí? Porque estamos teniendo un ida y vuelta que no conduce a ninguna parte. Vamos a volver a empezar. De lo que vos me estás diciendo como tu justificación, yo lo entiendo. Entiendo la situación, el planteo que me haces, y no estoy de acuerdo con la resolución que vos planteás. Vos querés conducirme a que yo tenga una acción que no quiero tener. ¿Sí? O sea, porque yo te puedo comprender la justificación, puedo entender tu problema, pero vos vas a sentirte satisfecha cuando yo te diga, no tenés que dar el recuperatorio porque aprobaste. Y eso Yo ni no siquiera... sé si voy a aprobar. Momento, porque estoy... No lo sé. Y eso no lo sé ni yo, porque no tengo el examen ni siquiera hoy día. Entonces, más allá de todo, yo no sé cuál es el contenido de tu examen. Y no es una cuestión de la responsabilidad del docente decirte el documento está roto o el archivo está dañado, porque la realidad es que está esta instancia de recuperación. Si no se cumple, o sea, independientemente Carla, la devolución que te hizo fue llegó el mail. Ahora, en ningún momento hay un tomar conciencia de la responsabilidad del alumno. La petición es siempre de lo que nosotros tenemos que hacer. O sea, no tampoco hacemos una cuestión de introspección y si vos tenés un problema de conexión, intentar ver si lo podés mandar el jueves, intentar ver si se puede, si está correcto el archivo e intentar tomar los recaudos que hace al trabajo que vos estuviste haciendo. Si le dedicaste tanto tiempo, bueno, no se verificó en los hechos, porque si no a mí me tendría el figuraba documento que en mi tenía mano. conexión y cuando lo voy a hacer me figura que no. Bárbaro. ¿Me entendés? Entonces ahí salí a buscar. No, está clarísimo, otra por forma eso y no. vuelvo a repetir, como estuvimos teniendo todo este problema de conexión durante todo el cuatrimestre,
Claro. la previsión de haberlo mandado el día anterior para vos no era razonable. O No, haber no es que no trabajado fue tanto y razonable. asegurarse. No lo pude enviar el día anterior. Vuelvo a No plantear pude. cuál es entonces la solución justa para el resto de tus compañeros que a vos te parece que yo debo tener. Lo hago, esta charla, yo recibí tu WhatsApp de hoy. Sí. Y como quería sociabilizar con los compañeros, la situación era justamente por esto. Porque la consigna la di en función de que sea justo para todos. Entonces, la di hablada y la di por escrito. E hice hincapié en el plazo como un tema fundamental para mí por la responsabilidad que implica. ¿Sí? Entonces, básicamente fui reiteratoria muchísimas veces con respecto del tema, de responsabilícense del tiempo, administrenlo como quieran, juéguense todo al último pleno, háganlo cuando... Hay gente que me mandó el examen el martes. Entonces digo, ¿qué hago yo con el resto de tus compañeros? ¿Cuál sería la solución justa que yo pueda arribar con vos si no le respeto el plazo de entrega a los demás? Yo comprendo, voy vuelta, no pensás en lo que a mí me pasó, no me tenés en cuenta, tengo en cuenta todo. Yo comprendo el inconveniente. Yo lo único que te quiero decir y lo último Sí, que voy a cómo decir no. es lo siguiente. Yo entregué un examen el día viernes, más allá del inconveniente, lo entregué en tiempo y forma